psicoanalista argentino, residente en París y miembro de la ALI desde hace 30 años. Él nos hablará sobre el acto no es verso. Adelante, Marcelo. Micrófono. Está Micrófono, Marcelo. Micrófono. Pon el micrófono, Marcelo. Ya está, ya. Ya está. Escucha. Sí. A ver, un momentito entonces. Ahí está. El acto no es verso. Este título apareció cuando me preguntaba cómo preparar mi participación del día de hoy. Entonces leí esta frase. Aussi bien l'acte lui-même ne peut fonctionner como prédicat. Asimismo, el acto mismo no puede funcionar como predicado. Verso es una palabra del lunfardo de Buenos Aires, del argot local, del vocabulario callejero, como labia, chamullo, verbosidad, elocuencia, palabrería, locuacidad, pico, oratoria, soltura verbal, avoir de la chache en francés o un buen speech en inglés. Hace unos meses, un colega de la asociación Thierry Florentin dijo: el acto no es una placa en la puerta del edificio donde uno vive. Yo acá me decía a mí mismo, ni un cartelito en los congresos en los que se participa. El acto es otra cosa. El acto psicoanalítico es, como ya fue dicho durante la tarde, lo que se espera de un psicoanalista. Y un psicoanalista es lo que se espera de una cura. A un psicoanalista se lo identifica por su acto, dice Lacan en este seminario. Y esta citación es una de las primeras que vamos a comenzar a desarrollar, porque la frase sigue: a un psicoanalista se lo identifica por su acto, pero en el sentido, dice Lacan, en el sentido más biológico, más encarnado. Veremos qué quiere decir. Como a un pájaro, digo yo, como a un pájaro se lo identifica por lo que hace encima de una rama, ni por su canto ni por su plumaje. Esa parte del animal no nos interesa. Más bien debería decir, también fue dicho durante el día de hoy, como un pájaro se lo identifica por lo que deja caer, por su deposición, su residuo. Yo tengo la costumbre de no citar textualmente la frase de Lacan cuando hablo, pero en esta ocasión el compromiso por él puesto en cada palabra y la crítica implícita de una parte del cuerpo psicoanalítico me lleva a acudir a la lectura textual de algunos párrafos. Por ejemplo, cuando dice el 15 de mayo, el mismo mes de mayo del 68, cuando Francia era un incendio y volaban adoquines por los aires, dice: les psychanalystes ne veulent pas être l'auteur de ce qu'ils sont en charge. Los psicoanalistas no quieren estar a la altura de lo que tienen a cargo. Tienen a cargo, digo, de demostrar en cada momento que han aceptado de que no es posible de decirlo todo, me decía. Esta es una regla mayor del lenguaje y debe ser respetada y aceptada, porque no podemos ir más lejos que unos pocos minutos de palabra, porque apenas unos minutos alcanzan. Nosotros en esta tarde lo estamos demostrando. Él lo demostró cuando lo radiaron de la IPA en 1964.
que apenas algunos minutos de fonemas son suficientes, porque lo demás es lo de menos, o sobra o falta. Esto es lo propio de la palabra. Para los que no tenían en claro en aquellos años que pasar de la posición de analizante a la posición de analista no se debe a la acumulación de un saber, sino a la experiencia, dice, a la experiencia de la pérdida, a la división que fundamenta la estructura del deseo, a lo que en el momento de la realización de la falta, lo dice así, la realización de la falta, el darse cuenta de que hay algo que no está, un agujero, una imposibilidad, que esto no está completo, que no se puede. Esto que quedó por decir porque se fue el tiempo, porque no se pudo, porque no se puede, darse cuenta de esto, aceptarlo, es la condición con la que carga quien habla. Es la condición de la realización del sujeto. También dice Lacan en este seminario. Y esto es algo, fíjense la frase, esto es algo no solo enunciado, sino encarnado, que se llama castración. Justamente el 10 de enero de 1968, día en que Lacan habla del final del análisis y de la operación vérité, operación verdad. Nosotros diríamos operativo, ¿verdad? Algo que hay que ir a hacer, a producir, a fabricar, como el César, un acto. Cette place, dice, cette place, la place de la vérité, de la verdad, se retrouve dans ce manque. Ese lugar se encuentra en esa falta. Ojo, no en la falta, en español, en el pecado, no. En esa falta, en la ausencia, en la imposibilidad, lo que morfológicamente sería un hueco, algo que no está y que no puede ser satisfecho, en fin. A lo sumo puede pasar, lo sabemos, que el agujero cambie de lugar. Pero retomo, ese lugar, el lugar de la verdad, se reencuentra en esa falta que desde siempre define la esencia misma del hombre y que llamamos deseo. Pero que, hay un pero que, atención, al final del análisis se traduce en esa cosa no solo formulada, sino encarnada, que llamamos castración. Esta es la citación completa. Lacan nos está diciendo que existe un acto, y este es el acto psicoanalítico, por el cual se pasa del objeto que tiene a su cargo la causa del deseo a la encarnación de la castración. Y esa encarnación ahora va a soportar un nuevo sujeto, supuesto saber, en el cuerpo, sobre los huesos mismos de aquel que fue hasta ese momento analizando este pedazo de citación, de definición. Estos esclarecimientos estaban en el aire, o más bien debería decir en la cabeza de Lacan cuando tenía 66 años y ya contaba con 15 años de seminario y un grupo de seguidores a los que había que transmitir una disciplina que todavía estaba fabricándose. ¿A partir de cuándo
se es psicoanalista? ¿Con qué formación? ¿Nombrado por quién? ¿Autorizado? ¿Reconocido por cuántos? Gracias a la mediación de Luis Althusser en 1964, Lacan, que debió dejar el Hospital Santana, pasa a la Rue d'Ulm, a los locales de la Escuela Normal Superior, supervisada esta escuela supervisada administrativamente por la Escuela Pratique des Hautes Études, que cada año solicitaba un compte rendu de los cursos. La traducción literal, como ustedes lo saben, de compte rendu sería rendición de cuentas, o más simplemente un resumen del trabajo del año. Las dos acepciones son difíciles de imaginar en la poco burocrática reflexión del doctor Lacan. ¿Querés un resumen? Lacan escribe entonces en el verano del 68. En el verano del 68, un resumen del seminario. La lectura de este texto no es evidente para el lector que no está familiarizado con la redacción lacaniana. Y personalmente pienso que es una de las causas por las cuales al año siguiente Lacan debió dejar la Escuela Normal Superior y mudarse a pocas cuadras de allí, a la Facultad de Derecho. Lacan, pienso yo, que hubiese podido escribir en otro estilo, en el mismo periodo escolar, en el mismo periodo universitario. Lo hizo otras 2 veces y de manera casi pedagógica. La primera es la proposición de octubre, donde describe el mecanismo que llamamos la paz o el pase. Y la segunda, que podemos llamar hoy la conferencia de fin de año, una conferencia con una historia muy particular, sobre todo para nosotros en la Asociación Freudiana Internacional de la época. Si tenemos tiempo volvemos. Donde transformaba con esta escritura, en este discurso, esa reunión que debía ser la última clase del año en una ceremonia, tal como lo hacían antiguamente en las fiestas de solsticio, de equinoccio, en la antigüedad, en el inicio y en el cierre de las cosechas, en la fogata de San Juan, en las procesiones de carnaval, en fin, una ceremonia que interrumpía el transcurso lineal del tiempo y que decía: aquí ha pasado algo, aquí algo ha sucedido. No soy un tramposo, dice la primera frase que dice en esta ceremonia. No voy a dar clase como estaba anunciado en los papeles que pegaron en el pasillo. En este último curso se lamenta Lacan de no haber podido decir todo lo que tenía previsto, las 3/4 partes de lo que él tenía preparado, transformando así este seminario del 68 en un objeto perdido que dice en ese primer párrafo: no completará jamás. Pero volviendo al mencionado compte rendu y tercer y último escrito de este periodo, voy a tratar, para terminar mi presentación de hoy, de traer acá los principales puntos, o queda tiempo para el primer principal punto, que comienza con esta frase: l'acte psychanalytique, dice, ni vu ni connu hors de nous. El acto psicoanalítico, ni visto ni conocido fuera de nosotros. Está diciendo que los que están afuera no lo han visto y ni siquiera lo conocen.
Continúo la citación, nunca identificado ni cuestionado, lo suponemos, en el momento electivo, usa esa palabra, en el momento justo en el que el psicoanalizante pasa a ser psicoanalista. Cierro la citación. Alguien que está afuera de la disciplina y que va a leer en el momento justo en el que el psicoanalizante pasa a ser psicoanalista, debe efectivamente estar, por lo menos, sorprendido. Y esta rendición de cuentas recién empieza. Lacan insiste en que toda entrada en el psicoanálisis contiene ya el germen o en germen la posibilidad de que se produzca este fenómeno que acabamos de describir. Y esto pone en juego nada menos que la transformación subjetiva de la persona a través de sus palabras, a través de lo que acaba o que puede llegar a decir. La frase dice, disons d'abord, dos puntos, l'acte a lieu d'un dire dont il change le sujet. Digamos primero, el acto ocurre en un decir. Y con esto cambia al sujeto. Con esta frase con la que termino mi intervención del día de hoy, Lacan está diciendo con tan pocas palabras, además de todo lo que dice con esas palabras, no puedo no dejar, no puedo no pensar en el étourdi, en el aturdido. Con todo esto, que no es poco, está diciendo que este paso no es simplemente una cuestión administrativa ni institucional, sino que implica la transformación subjetiva, una transformación física, insiste en esto, de la persona que habla, y que este fenómeno solo puede verificarse en la propia experiencia analítica. Quiero agradecerles muchísimo la atención prestada, quiero agradecer a Omar, y paso la palabra a María Elena y a Eduardo. Muchísimas gracias. Marcelo, en primer lugar, muchas gracias por su exposición. Me pregunto, usted ha destacado muchas veces la palabra orgánica, encarnada, encorpada, en corpo. Será que você poderia falar pouquinho mais sobre essa ênfase que você ha dado a essa dimensão da experiência encarnada e mesmo realizada da experiência? Gracias, Eduardo, por haber escuchado tan precisamente esos significantes que no son para nada míos, son los que yo recojo del texto de Lacan, y los recojo porque en esta reunión en la que nosotros estamos participando, ninguno de nosotros, perdón, te miraba en la imagen y te tendría que mirar por acá, no hay ninguno de nosotros que no haya pasado por esa transformación física en el organismo. Yo a veces al comenzar, en fin, hace muchos años, hablaba de déplacement subjectif, el correrse de un lugar a otro, y el efecto hacía que se cambiase el punto de vista que el analizante tenía sobre una situación, y ese era el efecto del análisis. Y poco a poco me doy cuenta, por eso lo verifico con todos nosotros, que hay, además de un déplacement, de un cambio de lugar del sujeto, una transformación
iba a decir casi biológica, pero Lacan no hace esa diferencia. Una transformación orgánica en el cuerpo de aquel que dijo algo y se transformó. Esto dura, hay otra frase de Lacan que habla del mar, que hay que renovarlo continuamente y esto dura toda la vida, o por lo menos todo el ejercicio de la disciplina del analista, porque es algo que no nos abandona. Somos una persona que ha vivido en un momento dice en sus huesos, dije, en su cuerpo una transformación. No podemos negarlo, estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha vivido así. Sí. Gracias, gracias. Yo iba también a subrayar ese mismo punto. Pensaba, me da una cierta emoción con las distintas ponencias, como cada uno de los autores de estos trabajos ponen de lo suyo, hay ciertos destellos, ¿no? que no solamente me emocionan, sino que me despiertan. Y en el caso suyo, Marcelo, me parece que hizo mucho hincapié en la falta, ¿no? En esto de que no es posible decirlo todo. Lo dijo de varias maneras, y como un análisis nos recuerda eso. Y usted partió hablando, me parece, en esa parte no escuchamos muy bien acá en Chile, pero dijo varias maneras de decirlo, en argentino, en inglés, etcétera, ¿no? Esto del speech, de la locuacidad. Y recuerdo cómo Lacan en distintos momentos habla, ¿no?, de las distintas funciones, posibilidades, diría, de las palabras. En un momento dado, ¿verdad?, traen los escritos de Mallarmé con esto de que se va pasando de uno a otro, ¿no? Es como una moneda en la mano, ¿no?, la palabra. Entonces, claro, creo que nosotros trabajamos como analistas con la sinfonía de las distintas dimensiones que da la palabra, pero usted recuerda ahora y hace hincapié en particular en lo no todo. Y eso me hace pensar también, que usted traía también esta frase de Lacan, de que un análisis es lo que se espera de un analista. Y cuando yo decía que ustedes nos despiertan, es porque, claro, nosotros, todos los que estamos acá, nos decimos analistas, porque también los colegas que nos rodean nos reconocen como tal. Pero no basta, ¿no? Cada vez creo que vale la pena preguntarse, bueno, pero como analista, ¿qué subrayo, ¿no? ¿Qué priorizo? ¿Qué tipo de... ¿Dónde voy a intentar poner mis oídos? Y creo que en ese sentido usted nos despierta. Cuando trae esto del pájaro es muy impresionante, ¿verdad? Porque, claro, uno tendería a caracterizar al pájaro por otras cosas. Usted va allá a lo crudo, ¿no?, trayendo a Lacan, diciendo, bueno, lo que caracteriza lo que hace arriba de la rama y son sus deposiciones. Bueno, Gracias. A continuación, Juan José Soca, psicólogo, psicoanalista, miembro del Grupo Psicoanalítico Plus de Santiago de Chile, miembro de la ALI.